Les invito a que abran su Biblia en Éxodo 20. Éxodo 20, del 6 al 11. Ya vamos en el cuarto mandamiento, cuarto de 10. Y siento muy poquita luz. Y cada mandamiento ha sido algo nuevo a descubrir. Éxodo 20, 6 al 11 dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El Señor bendice su palabra, amén. Ok, ya vimos en los mandamientos anteriores. ¿Cuál es el primero? No tendrás dioses ajenos. Ok, el segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, debajo de la tierra, etcétera, etcétera. El tercero: honrar el nombre del Señor y no usarlo en vano. Que vimos cómo a veces nuestra forma de hablar es muy a la ligera y a veces cometemos el error de meter al Señor en todo y el Señor ni invitado está, ¿no? Pero así lo mencionamos, ¿no? Y este cuarto mandamiento, que es acuérdate del día de reposo para santificarlo, de acuerdo a la tradición o lo que crecimos, con lo cual crecimos, era como cada día de reposo, ¿no? Eso era para el pueblo de Israel. Antes, ahí cuando estaban en el desierto. Recordemos que la ley se divide en dos partes. Una que es la ley ritual y otra la ley moral. Y dentro del cumplimiento de los mandamientos, de la ley, en Jesucristo, Él viene a cumplir ambas partes de la ley, pero deja ya inválido el ritual porque Él ya se sacrificó como cordero, ¿no? Él ya murió por los pecados. Entonces toda la parte ritual deja de ser. Y este mandamiento pareciera que entra dentro de la parte ritual, pero no, entra dentro de los mandamientos morales. Esto es tu estilo de vida. Los mandamientos o la parte de la ley que habla sobre las morales, cómo vivir, cómo comportarnos y cómo ser con las demás personas. No va en lo ritual, que es vas a entrar al templo de esta manera y las fiestas de esta manera y cada fecha de esta manera, etcétera. Y aunque ahorita vamos a ver que ese mandamiento de guardar el día de reposo puede entrar en una parte de ritual, vamos a ver cómo no solamente es ritual, sino también es moral. Y acabamos de leer cómo dice, eso se escuchó como Luis Miguel, ¿verdad? Cómo dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y viene una indicación: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Cuál es el origen del día de reposo? Vamos a Génesis 2:3, por favor. Hay 2:3, no. Génesis 2:3. Dice Génesis 2:3: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en su creación. ¿Ustedes creen que el Señor reposó porque se cansó? Entonces, ¿por qué santificó un día después de todo lo creado? ¿Eh? Ay, ya habías estudiado, ¿qué onda? No, bueno, sí, digo, pero no es que el Señor se haya cansado. Simplemente el séptimo día lo apartó para disfrutar de todo lo creado. Eso de santificar, ¿qué es? ¿Qué es santo?
es apartar y cómo está relacionado obviamente sobre algo sagrado. Apartarlo para Dios, ¿no? Apartarlo para, Dios apartó un día para sí mismo, por así decirlo, pero ¿para qué? No para descansar, aunque sea una connotación, para reposar, pero ese reposo no es el reposo de cansancio, sino cuando tú reposas. ¿Cuántas veces nos hemos acostado en la cama donde estamos sentados en el sillón y estamos nada más así tirados en la cama o así en el sillón y estamos pensando cosas, ¿no? No estamos viendo televisión, no estamos leyendo nada, siempre nos reposamos y estamos, les iba a decir, en la mortalidad del cangrejo, no. Pero estamos meditando en las cosas que estamos haciendo, ¿no? Nos damos un tiempo para, ya hice todo esto, a ver, y como que haces un repaso y sacas conclusiones y estás haciendo un proceso de meditación. Cuando el Señor habla sobre reposo es esto, ¿no? No de cansancio, sino de un tiempo voy a ponerlo así, como un descanso mental y espiritual, ¿no? Como un retomar fuerzas o ánimos en esa parte. Entonces, el origen del día de reposo no está intrínseco al pueblo de Israel, sino desde la creación, desde el séptimo día, el Señor dijo, tómense un tiempo para reposar como yo lo hizo. El contexto que daba Moisés es, tienes que reposar un día, el séptimo, porque Dios, en su creación, lo hizo, ¿no? Ese es el modelo. Vamos a Ezequiel 20:20, por favor. Y tú dirás, oye, pero sí reposó. Pero ¿qué pasaría si te dijera que Dios estableció el día de reposo como una señal de pacto entre Dios y nosotros? Dice Ezequiel 20:20, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. O sea, actúa como un recordatorio de que hay un Dios creador. Y esto de un recordatorio es, tienes que meditar, ¿no? Si tú analizas toda la creación y dices, hoy todos los que conocemos de la palabra que somos hijos de Dios, entendemos que la creación fue hecha por Dios. Pero aún los que incrédulos que no creen en Dios o no lo conocen, llega un momento que la misma creación les da testimonio a ellos, decir, oye, sí es cierto, toda esta creación no es obra de la casualidad, tuvo que haber una mente suprema, una deidad que haya hecho todo esto. Entonces, el día del Señor viene a constituir como un pacto, una señal de recordatorio, es decir, para que sepáis, y para que sepáis es que antes no sabías. Y saber es, no lo sabía antes y ahora sí lo sé, es un testimonio del Señor para con nosotros. En Éxodo 34, por favor, vamos a leer varias citas, entonces ahí están pendientes. Éxodo 34, del 21 al 23. Dice, 6 días trabajarás, mas al séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás las fiestas de la semana, las de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel. El día de descanso no era algo de menor valor, sino de mayor valor, porque lo está poniendo a nivel de las fiestas solemnes. En aquel tiempo las fiestas solemnes eran sí o sí se tenían que festejar. No había, no, ese año no quiero, ¿no? No, sí o sí se tenían que presentar, celebrar esas fiestas, y el día de descanso está puesta a ese nivel de sí o sí se tiene que celebrar, o en este caso, guardar. Vamos a Levítico 23, 1 al 3. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habléis. Está diciendo el Señor, oye, recuérdales cuáles son mis días, mis fiestas solemnes, las cuales tienes que
son santa convocación, se tienen que reunir. Y la primera fiesta es 6 días trabajarás y el séptimo día de reposo. O sea, inclusive está en primer lugar antes que las demás. En la Biblia, cuando te encuentras algo en orden cronológico, sí significa un orden de jerarquía. Por ejemplo, cuando está el listado de las 12 tribus, si ven, siempre va del primogénito en el orden que van naciendo, así. Cuando dice, oye, David tuvo tales hijos, en el orden que los dice son en el orden que nacieron. Cuando viene el listado de los 12 apóstoles, ¿quién es el primero de los apóstoles? Pedro. En todos los estados el primero es Pedro. O sea, sí había... ¿Y quién es el último? Judas Iscariote. Dice, el que traicionó a Jesús. O sea, sí hay un orden de jerarquía. Los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y si tú ves la mano, cuando lo vimos, ¿cuál es el dedo más importante de la mano? El pulgar, ¿no? Porque ese tiene contacto con todos y sin pulgar, pues no podrías hacer todas las cosas que haces con la mano. Entonces, cuando aquí la primera fiesta solemne es el día de reposo, entendamos la importancia que tiene. Y no solamente en el orden, sino también es un mandamiento directo de Dios. O sea, dice Deuteronomio 5:12, no lo busquen, dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Punto. O sea, no hay negociaciones, no hay, oye, pero no, vas a guardarlo, ¿no? Y trae consecuencias visibles. Vamos a Levítico 26, 1 al 3. Dice Levítico 26, 1 al 3. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, y no os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo el Señor. Y dice, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, y viene un listado de bendiciones. O sea, si hay una consecuencia visible a guardar el mandamiento. Dice, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra tendrá sus productos, y el árbol del campo dará fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Hasta ahí lo voy a dejar para entender esto. Cuando un ciclo de producción agrícola, ¿cuál es lo importante? Lo más importante, si tú tienes un terreno, así tengas el mejor terreno, ¿qué tiene que ocurrir para que el terreno que llueva? Entonces dice, voy a mandar la lluvia, después para que la tierra rendirá frutos, entonces va a dar semilla. Y cuando el árbol crezca, entonces va a dar fruto. Y si tienes fruto, entonces lo puedes trellar para venderlo. Y cuando lo vendes, entonces haces la sementera, que es la preparación, la conversión a una harina, para que entonces puedas comer pan hasta que te sacies. Guardar el día de reposo nos trae una consecuencia de cosas. Y si ven, principalmente es un tema de productividad. Ahora, y vamos a Ezequiel 44:24. Dice Ezequiel 44:24. En los casos de pleitos, ellos estarán para juzgar, conforme mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Ezequiel, estamos hablando, si lo quieren ver en forma lineal en la Biblia, en Génesis se habla del día de reposo, en Éxodo se habla del día de reposo, en Levítico se habla del día de reposo, y así sucesivamente. Y si nos vamos en esa línea hasta Ezequiel, todavía en Ezequiel les está recordando, y en Ezequiel estamos hablando del tiempo de cuando el pueblo de Israel era rebelde ante Dios, que estaba a punto
de ser llevado cautivo a Babilonia. Imagínense toda la vida del pueblo de Israel. O sea, aquí ya en Ezequiel estamos hablando que ya pasó la creación, todas esas generaciones de hombres que vivían casi 900 años, vino el diluvio, vino la Torre de Babel, vino Abraham, vino Isaac, Jacob, vino la ida 400 años en Egipto, la esclavitud, la salida, 40 años en el desierto, la vida de los jueces, el reinado, todos los reinados hasta la época, o sea, ya pasaron ahí muchísimos años y todos esos, fíjense, eso no lo investigué, pero no tengo duda que en todos los libros seguramente hay un pasaje que hable sobre el día de reposo, tanto en Jueces como en Ruth, creo que en Ruth sí viene, de hecho, Samuel, Crónicas, Reyes, de continuo. Entonces, era un mandamiento que de continuo era recordado. Ahora, ¿qué implicaba el día de reposo? Ahorita ya vimos su origen, qué implicaciones tenía, pero ¿qué implicaba el día de reposo? Perdón, ¿qué importancia tenía el día? Y ahorita vamos a ver qué implicaba. Era un día de descanso, reposo del cuerpo. Éxodo 31, 14, 15, no lo busquen. Dice, quisiere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo sagrado al Señor. Cualquiera que trabajara en el día de reposo, ciertamente morirá. O sea, era tan sagrado el día que se tenía que guardar porque si no tu vida estaba de por medio. ¿Se acuerdan cuando vino el maná? Que el pueblo se quedó, ¿qué vamos a comer? Bueno, les voy a dar maná, dice Dios. Dice, 6 días vas a recoger la porción del día, no vas a recoger más. Si tu alma el día de reposo de maná te llenas con 400 gramos, los 400 gramos vas a recoger. Si mi papá se llenaba con 500 gramos, era su porción. Si mi mamá era 300, esa era tu porción. Y dice, el único día que vas a levantar doble va a ser el día sexto, porque el día séptimo no vas a salir a recoger. No, es más, no les voy a dar. No va a surtir, los repartidores de maná no van a trabajar ese día, entonces no puede salir. Me vino el tema de la leche. Los domingos no hay leche, ¿no? Y entonces dice, ciertamente el séptimo día no vas a hacer nada porque si no, vas a morir. Ahora, no podías hacer, entonces, número 1, era un día de reposo en el cual no tenías que hacer nada. Segundo, no podías hacer nada en beneficio propio. Dice Éxodo 35, 2 y 3. Éxodo 35, 2 y 3, por favor. Dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y eso de no encenderéis fuego me llamó la atención. Dije, oye, ¿ni fuego? Sí. Y no, bueno, hoy el extremo a lo que llegan los ortodoxos judíos es, no puedes ni siquiera prender la luz. Eso es pecado. O sea, con eso estás transgrediendo el día de reposo. Es más, en los hoteles en Israel, los días de descanso, el elevador está programado para que vaya siendo parado en cada piso para que tú no tengas que hacer el trabajo de apretar el botón. Me parece un tanto extremista, ¿no? Pero bueno. Pero lo que se refiere cuando dice no encenderéis fuego es no vas a hacer nada para tu beneficio. Encender fuego era para entrar en calor, ¿no? Y era para que tu beneficio. ¿Recuerdan cuando Jesús llama hipócritas a los fariseos cuando les dice, ay, sí, tú quieres guardar el día de reposo y me reclamas que hoy estoy sanando a alguien, pero si tu oveja se pierde, en día de reposo vas a buscarla? Porque si no es una oveja perdida y es una ganancia perdida para ti, vas a ir a rescatas. No sean hipócritas, ¿no? Sí, como es una oveja y es para tu beneficio, entonces ahí sí, no, espérame,
una pausa y voy a buscar, ¿no? Dice, no. Entonces, tienes que descansar, no puedes hacer un trabajo para tu beneficio. Vamos a Isaías 58, 13 y 14, y este versículo en particular me gustó mucho porque vamos a poder entender la profundidad del día de reposo. Isaías 58, 13 y 14. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, o sea, que no camines, que no hagas trabajo, dice, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y si no habías entendido el día de reposo, nomás decías, oye, nomás descansó. No, dice aquí, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿A qué se está refiriendo? Cuando se habla de no hacer tu propia voluntad, está diciendo, mengua tú para que el hijo crezca. El día de reposo viene a ser, como les decía, un día de reposo para estar con Dios. Por eso Dios la santificó diciendo, ese día es para mí. El primero en ese día soy yo. Tu prioridad soy yo. Y dice aquí, para que sea tu delicia. Para que los disfrutes. Porque cuando entiendas esto, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. No sé si lo han pasado o lo han meditado. A veces cuando hacemos nuestra voluntad y no salen las cosas como queremos, hay cierta ofuscación o cierto, si lo hubiera hecho diferente, ¿no? Cierto arrepentimiento. Si yo me hubiera detenido de hacer esto, o mejor lo hubiera hecho esto. Pero cuando hacemos algo conforme a la voluntad de Dios, que nos dice, no vayas para allá, y no vamos, y después vemos la consecuencia, decimos, ay, Señor, qué bueno que no fui, qué bueno que no me arriesgué, qué bueno que no, ahora entiendo por qué no permitiste esto o aquello. Y encontramos deleite. Cuando nos damos cuenta que ceder nuestra voluntad al Señor nos trae bendición, decimos, ay, Señor, qué bueno que lo hice, ¿no? Qué bueno que me detuve a hacer mi voluntad para hacer la tuya. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, con esa persona no hagas tratos con tal, aléjate de perenganito? Y somos bien obedientes y ahí vamos, ¿no? Y después, ay, si yo hubiera hecho caso. Pero ¿qué ocurre cuando obedecemos y después descubrimos, ay, qué bueno que ni me acerqué, ¿no? Entonces, el día de reposo viene a ser también un día en el cual cedemos nuestra voluntad para que Él sea glorificado, Él crezca en nosotros. Y por último, en Ezequiel 20, 12, 16, no lo busquen, esto no me lo voy a comentar. Dice, que es un día para santificar. ¿Y santificar qué es? Recordemos que santificar es apartar, y santificar es hacer como Dios, o sea, semejanza de Dios. Mejor si vamos, porque quiero utilizar algo. Ezequiel 20, 12 al 16. Dice, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santificó. Más se rebeló contra mi casa Israel, contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis caminos, estatutos, y desecharon mis decretos, por lo cual el hombre que los cumpliere vivirá. Más días de reposo profanaron, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Esto es, para que mi nombre no sea maldecido, como vimos la semana pasada, Dios tuvo que actuar defendiendo su propia honra. A eso se refiere este último pasaje. Dice, también
verso 15, yo alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iban su corazón. Cuando podemos ver en el desierto, a ver, medítalo ahí. En el desierto, ¿qué fue? Sí, Dios corrigió al pueblo, pero también ¿qué mostró? Muchas de las cosas que ocurrieron en el desierto era para mostrar el carácter de Dios. Por ejemplo, ¿tenían hambre? Ahí está la comida, su sustento. Se rebelaban contra Dios y decía Dios, voy a destruirlos, quítate Moisés de en medio. Y decía Moisés, no, ten misericordia. Y el Señor mostraba misericordia. Que tienen sed, ahí está el agua. Los defendió contra ejércitos en contra. Todo el desierto subió para mostrar el carácter de Dios, para mostrar cómo era. Cuando nosotros hemos pasado por un desierto, que parece que las cosas no nos van saliendo bien, es cuando Dios muestra su carácter, porque no hay nada que nos distraiga. Entonces es cuando conocemos que Dios es amor, es cuando conocemos la bondad de Dios, es cuando conocemos su misericordia, es cuando conocemos su provisión. Si tú tuvieras todas las cosas, ¿tendrías oportunidad de ver la mano de Dios proveyéndote? No. En la riqueza no vas a ver la provisión de Dios cuando la ves. En la necesidad, ahorita me estaba acordando un testimonio, ¿no? Bueno, ya varios tuyos, que en las mañanas dicen, no tengo, y de alguna manera, cuando llega el momento de que necesita el dinero, ahí está. Si tuvieras cosas, no tendrías oportunidad de ver la mano de Dios manifestar, ¿no? ¿Recuerdan cuando dicen en Génesis que nos hizo a su imagen y semejanza? Y después dice, a su imagen los creó. ¿Por qué el segundo verso ya no utiliza semejanza? Y eso ya lo había explicado. Cuando dice a su imagen es corpóreamente nos dio una forma, pero su semejanza es ser como él, conocer su carácter. Eso no se manifiesta físicamente, sino es de carácter. Entonces, aquí lo que Dios quiere es que a través de santificar el día del reposo, seamos semejantes a Él, seamos santos. No hay otra forma de ser santos si no somos a su semejanza. ¿Quién es el único santo? Dios. No hay otra cosa que pueda ser santa, ¿no? Entonces, ser a su semejanza es tener o conocer o manifestar el carácter de Dios en nosotros. Ahora, ¿cómo rompían el día de pacto? ¿Qué hacían? ¿No? Vamos a ver. Vamos a Nehemías 10:31. Nehemías 10:31 dice, asimismo, bueno, voy a poner el contexto. Nehemías es, después de estar en Babilonia, pueblo de Israel, les es permitido regresar a la tierra. Entre los que regresaron que había líderes era Nehemías. Entonces, cuando Nehemías llega junto con Esdras a la tierra prometida, bueno, lo que es la tierra prometida, se reconstruyen el muro, reconstruyen el templo y en eso están. Y Nehemías se da cuenta que hay muchas cosas que está haciendo mal el pueblo. Que dice, ¿qué están haciendo? ¿No? Por eso Esdras era un sacerdote que también era escriba, que retoma todos los mandamientos y se pone como maestro a enseñar nuevamente como si fuera Moisés. A ver, va desde el principio con manzanitas. Mandamientos nivel 1, ¿no? Y les empieza nuevamente a explicar. Entonces, en ese contexto, en Nehemías 10:31 dice, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaría descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. ¿Qué estaban haciendo mal? Si está diciendo, vamos a hacer esto, es porque lo estaban haciendo mal. Esto es, llegaban los días el jubileo, que era cuando se redimían las deudas, cuando
La deuda que tengas, si eres esclavo, quedas libre, se lo estaban saltando, ¿no? Se les olvidaba que existía el día. No dejaban descansar la tierra, cada 7 años se tenía que dejar descansar la tierra, no lo hacían. Y lo que hacían era, si las naciones venían a negociar con ellos, oye, mira, te traigo unas ovejas, regordetas, no, sí me interesa, y baratísimas, ¿cuándo llegas? El sábado. Te recibo, oye, pero es día de descanso. No, no importa, pero es buen negocio. Eso estaba haciendo, nuevamente los judíos no estaban respetando el día de reposo y estaban haciendo mercadería y negocios y su justificación era, pues es que me lo están trayendo, ¿no? Pues, es buen negocio, o sea, que me está surtiendo Coca-Cola, ¿no? Entonces le tengo que recibir, ¿no? Me está surtiendo Michael Kors, o sea, imagínate, no. Entonces ellos estaban cayendo en adaptarse a lo que las naciones alrededor ellos planteaban de horarios. Por ejemplo, yo te tengo el caso con Shane. Tú te tienes que adaptar a los horarios de Shane, ¿no? O sea, tú no puedes, oye Shane, quiero que me lo mandes, o Mercado Libre, oye, yo que me traigas mañana, no, mis procesos dicen que pasado mañana te lo llevo, pero yo quiero mañana, no. Nosotros nos adaptamos a las políticas de las compañías. Y el pueblo de Israel no lo hacía, ¿no? O sea, en lugar de que las naciones se adaptaran a ellos, decir, oye, el sábado no hago negocios, ¿no? Nos vemos el domingo. O bueno, el día de reposo no es, veamos al día siguiente. No, ellos decían, sí, te recibo. De ahí que cuando Jesús limpia el templo, ¿por qué fue? Porque estaban haciendo negocio en la casa de Dios, en el cual era un lugar sagrado. Y no sería raro que también hicieran negocio el día sábado en el templo. Entonces, por eso Jesús dijo, mi casa de oración será llamada, ustedes la habían hecho cueva de ladrones. Con tal de ustedes hacer negocio con los rituales, no les importa. Entonces, no santificaban los días y lo menospreciaban. Literalmente el menosprecio es, no importa. Vamos a Isaías 56:2. Isaías 56:2 dice, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Profanar lo que es, ya lo habíamos visto. Profanar es hacer el uso contrario a lo cual fue hecho, sobre todo cuando es santo, hacen el uso contrario, ¿no? Por ejemplo, había cucharas o las mesas de la proposición o el aceite era santo exclusivamente para ser usado en el templo. Entonces, si alguien agarraba del aceite y sacaba la masa del templo para llevárselo a su casa y darle uso casero, estaba profanando por lo cual había sido hecho. Por eso, cuando David va huyendo de Saúl y que llega con el sacerdote, le dice, oye, salió una misión urgente, ¿no tienes algo que comer? No tengo nada más que el pan de la proposición. Dice, ¿tus hombres vienen de pecar? No han estado con mujeres, entonces sí les puedo dar el pan. O sea, venían sin hacer pecado. Y aquí dice entonces que si tú estás profanando las cosas de Dios en el día de descanso y también procuras hacer mal, o sea, hacer pecado, estás rompiendo el día de descanso. De nada te sirve guardar el día si en ese día te vas a ir de fiesta, ¿no? Si en ese día te vas a ir a pelear, ¿no? O si en ese día dices, me voy a trabajar al microbús para asaltarlo, ¿no? Los ladrones no deben de trabajar en sábado, no. Entonces, exacto. Entonces, el pecar descaradamente en día de reposo es romperlo. Jeremías 17:21, no lo busquen, dice,
Así ha dicho Jehová, guardaos de vuestra vida, por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén, o sea, hacerlo como cualquier otro día. El mismo trabajo que hacías lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, también hacerlo el domingo. Ahí va. Y literalmente ser menospreciados. Aquí el 22:8 dice, mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Lo que te dije que no hicieras el día de reposo, vas y lo haces, ¿no? Con todo el descaro de hacerlo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Ya habíamos uno, que el que trabajaba en día de reposo, la muerte. Y en Éxodo lo dice Éxodo 31, 14 y 15. Cualquiera que trabaje en día de reposo, ciertamente morirá. No hay negociación, no es que simplemente morirá. Pero vamos a Nehemías 13, 17 y 18. Y este me resulta importante estudiarlo. Dice Nehemías 13, 17 y 18. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? O sea, haciendo lo contrario para lo que fue construido el día de reposo. Dice, ¿no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. ¿Cuál fue el mal que vino sobre ellos a causa sobre esos padres? El ser llevados deportados a... Recordemos que por muchos años, por muchos reyes en Judá, hacían lo malo y el Señor decía, dejen de hacerlo, ¿no? No lo hagan, no lo hagan, si no, arrepiéntanse, porque si no, y llegó un momento que dijo Dios, ¿no entienden? Sacó su gloria del templo y fueron llevados cautivos a Babilonia. Y les vino, ¿por qué? Porque no guardaron los días de reposo. En otro pasaje dice, y nada más lo pensé, pero dice, por no guardar el día de reposo, por no guardar, y hace rato lo vimos, el descanso de la tierra, cada 7 años tenían que dejar descansar la tierra, y por no guardar el jubileo. Cada 50 años tenían que saldar deudas y dejar libres a los esclavos. No lo hicieron. Y no lo hicieron desde los jueces. Y creo que fue Daniel el que dice, por eso nos vino esta desgracia, porque no guardamos todo esto. Entonces, la desobediencia a los mandamientos los llevó a la deportación a Babilonia. Entonces, ya entendimos el origen del día, ya entendimos la importancia del día, lo que implicaba el día, o sea, qué podías hacer y qué no podías hacer, y las consecuencias de no guardarlo. Pero vamos a ver algo más allá de ello. Jesús cumplía con el día de reposo. Vamos a Lucas 4:16. Jesús es Señor del día de reposo. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús guardaba los días de reposo. En los evangelios vemos muchos pasajes y dice, siendo día de reposo, y en el día de reposo Jesús fue ahí, en el día de reposo, etcétera, etcétera. Vamos a Mateo 12, por favor. Y aquí vamos a entender uno de los puntos, y en otro pasaje, 2 puntos importantes. Dice Mateo 12:1, en aquel tiempo Jesús iba por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. En teoría, no podían hacer eso, porque era un trabajo para su beneficio. El arrancar las espigas ya era trabajo y comerlo pues era para su beneficio. Estaba quebrantado 2 puntos del día. En la serie de Chosen, esta escena, como la dramatizaron, me gustó mucho, porque sí, yo pensaría que no fue un acto deliberado, sino que van caminando, en teoría traen hambre,
y van caminando por los sembradíos y agarra a Pedro una espiga y platicando va caminando y entre creyendo y no creyendo, muele la espiga y salen las semillas y se queda así y voltea con el Señor Jesús y el Señor Jesús dice, coman. Entonces los del pueblo, no vamos a leer todo el pasaje, salen y dicen, oye, ¿qué están haciendo tus discípulos? Están comiendo trigo en el día de reposo, ¿no? ¿Cómo? Jesús, María, bueno, no pudo haber hecho eso, ¿no? Pero ¿cómo crees, no? Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Entonces, Jesús los corrige y dice, déjenos hacer, dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y esto es Señor del día de reposo es, yo lo establecí. ¿Por qué no habría yo tener autoridad de, pues no quebrantarlo, sino yo dar licencia en el día de reposo? Porque es mi día. Yo lo hice, ¿no? O sea, yo lo constituí. Vamos a entender esto. Vamos a Marcos 2, 27, 28. Que es un pasaje paralelo al anterior. Dice, verso 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y este pasaje nos habla de esto. El día de reposo fue hecho a causa de la necedad del hombre. Dios, desde la creación, estableció el día de reposo como tal, sabiendo que el hombre, y seguramente por ambicioso, por desobediente, por avaricia, anhelante de las riquezas o desobediencia, iba a quebrantar el día. Entonces, el día de reposo no fue hecho para no fue creación del hombre, sino el día de reposo fue hecho para someter o corregir al hombre. Conociendo la tendencia del hombre de pecar o hacer lo malo, el día de reposo es un medio de corrección, dirección y disciplina. En este día tienes que descansar. En este día no puedes hacer. En este día tienes que buscarme a mí. En este día yo soy prioridad, dice el Señor. Y algo que no he aterrizado y lo voy a hacer en este momento es, ¿creen que es casualidad que aún la ley federal del trabajo establezca un día de reposo? Si se dan cuenta, y por eso es la ley moral, muchas de las cosas que en las leyes que hay humanas son con fundamento bíblico. Y ese es uno de ellos, el día de reposo es un fundamento bíblico establecido en las leyes. Desde la antigüedad hubo el entendimiento de decir, oye, pues tenemos que descansar un día, ¿no? O sea, trabajar todo el tiempo no está padre, no es correcto, está cansado. Hace un año más o menos, Diana, mi nuera, estaba trabajando 2 turnos toda la semana. Entonces, le digo, oye, no, espérame, por ley te corresponde, le daban un día de reposo, le digo, oye, no, espérame, estás trabajando 2 turnos, cada turno tendría su día de descanso, no puede ser para los 2 turnos el mismo día de descanso. Y se queda, pues sí, ¿verdad? Pues sí. Entonces tuvo que ir oye, tengo 2 días, son 2 turnos, o sea, son 2 trabajos, cada uno lleva un día de descanso. ¿Por qué creen que Dios hizo esto para nosotros? O sea, el día de reposo fue consecuencia o fue a causa del hombre, esto es, era necesario al hombre poner un alto, porque el hombre si no se va. ¿Trabajar todos los días es bueno? ¿Preocuparse por el trabajo y ambicionar cosas y por eso trabajo más es bueno? No. Hay una película, se llama Click, con Adam Sanders. Aunque es una comedia, refleja muy bien ese concepto de estar afanoso por el trabajo. Y ese estar afanoso hacía por el trabajo o la presión del trabajo hacía que el actor principal, bueno, el personaje principal, Adam Sanders, se estaba perdiendo
días festivos con sus hijos, cumpleaños de sus hijos, días de festejo con sus hijos, las enfermedades de sus hijos, y la película habla sobre un control universal, sobre la vida que le permite adelantar las partes que no quiere vivir, con tal de trabajar. Entonces decía, si la adelanto me voy a brincar a enfermarme. Y ese brincar a enfermarse, todas las cosas que a él le parecían le quitaban tiempo para trabajar, se las brincaba. Y al final sí tenía la mejor posición, pero se había quedado sin familia, sin recuerdos, sin enfermo, y sin descanso. Trabajar todo el tiempo no es santo y no es sabio. Por eso Dios dijo, tómate un día para descansar. ¿Cuántas veces estamos esperando que sea viernes o sábado para, ya termina la semana, mañana descanso, y te sirve como para recuperar fuerzas para el lunes? Ya cargar pilas, nuevamente voy para adelante. ¿Cuántas veces o cuántos casos conocemos de gente que, nosotros tenemos uno, ¿no? Que trabajaba de lunes a sábado en su negocio, y el domingo pues hacía toda la parte de ir a la iglesia y todo esto. Y un cliente le dijo, oye, ¿por qué no también trabajas el domingo? Es el mejor día para tu negocio. Y por avaricia empieza a trabajar el domingo. Todo pasó, se olvidó del Señor, se apartó de la bendición y perdió el negocio. No está padre, no está bueno, no, hasta resulta contraproducente, ¿no? O tú dirías, oye, estoy trabajando más para tener más y resulta que tengo menos y obtengo menos. Por eso el Señor hizo el día de reposo, a causa de la necedad y la maldad del hombre. Vamos a Juan 5, del 1 al 18. Y esa parte está... Bueno, yo ahora que lo estudié, me impactó mucho. Fíjense. Vamos a... Bueno, te voy a resumir el pasaje. El pasaje habla de cuando está un paralítico en Bethsaida, en el estanque de Bethesda, y era cuando un ángel bajaba y movía el agua, el primero que llegaba al estanque era sanado. Entonces había un paralítico que por su misma enfermedad no podía moverse. Entonces Jesús le dice, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Pues estoy enfermo y estoy esperando que se mueva el agua para sanar. ¿Y quién te ayuda? Nada, pues como no hay nadie que me ayude, siempre llega alguien antes que yo y pues no puedo ser sanado. Entonces Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda, en el verso 8. O sea, no te voy a ahorrar la ida, yo aquí te sano, ¿no? Y dice verso 9, y en el instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día, ¿no? Y ahorita van a entender esto, que está ahí escondido, y lo vamos a entender. Entonces, no faltó que fuera y dijera, oye, ¿por qué? ¿Quién es el que te dijo que tomas tu lecho y andaras? Estás pecando. Y dice el verso 13, y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había dicho, ¿quién te dijo que sea? No sé. Y después se lo encuentra en el templo y va, ya sé quién es el que me lo dijo, es Jesús, miren, allá está. Y dice, verso 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía esas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi padre está ahora trabajando mi padre ahora trabaja y yo trabajo en día de reposo. El padre trabajaba en día de reposo. ¿Y por qué muchas de las sanidades ocurrían en día de reposo? Porque Dios no descansa. El descanso es para el hombre. El día de reposo lo podríamos descansar físicamente, sí, pero espiritualmente no. Por eso el Señor santificó el día, para que sea un día apartado para Él, para que en ese día, por eso le decía, el reposo no es de descanso, de
ay, estoy cansado. No, sino de reposo, de tómate un tiempo para el Señor. Comúnmente estamos acostumbrados a que el día domingo, para nosotros, sea el día en el cual decimos es el día del Señor. Y en teoría ese día no pecamos, ¿no? Porque es el día del Señor, porque vamos a la iglesia, ¿no? Que está fuera de contexto, aunque hay un principio que tiene sentido. Es el día del Señor, nos forzamos por ese día. A lo mejor tuvimos una semana desastrosa y pecamos toda la semana, pero el día domingo procuramos no hacerlo, ¿no? El día domingo procuramos darle lo mejor al Señor. Nuestro espíritu, el día domingo no debería descansar. Nuestro cuerpo físico sí, pero nuestro espíritu sería el día en que más debería estar perceptible a la voz de Dios para recibir. Porque a lo mejor todo el día, toda la semana, todos los días, tus ocupaciones te impiden tener una relación continua, permanente, o digamos que el wifi falla en esos días, ¿no? Pero el día domingo que estás concentrado en buscar al Señor, es el día en que el Señor dice, hoy trabajo, hoy sí estoy disponible para ti. Y si no entendemos que el día de reposo es un descanso físico, pero no espiritual, entenderemos que iríamos a la iglesia, nos congregaremos, no en lo físico, sino en lo espiritual. ¿Me explico? Buscando lo espiritual. Dice, el hombre carnal juzga las cosas carnalmente, pero el hombre espiritual juzga las cosas espiritualmente. Entonces, el día domingo, bueno, los días de reunión, yo le diré, para no dejarlo en domingo. Pero bueno, el día del domingo, que es comúnmente los días de reunión, como el día de hoy, tú irías a la iglesia, a la congregación, no por cumplir en el día, y luego decimos, ay, es que estoy cansado, pero bueno, voy a ir, y vas a la iglesia todo cansado, cuando debería ser el día que más dispuesto espiritualmente estás. Yo sacaba a veces este ejemplo. Cuando estamos en la adolescencia, tú sí debes de acordarme, que había hasta 4 cultos en el domingo, a las 8, a las 11, a las 4 y a las 5:30. Y yo recuerdo que los domingos no me era cansado, porque me aventaba los 4 cultos, bueno, en mi caso ministrando, y a veces salíamos por temprano a las 10 de la noche, o iba llegando a la casa a las 10 de la noche, y era así de, mi cuerpo estaba cansado de decir, ya llegué a la cama, ¿no? Pero espiritualmente mi espíritu venía fortalecido, venía fuerte, venía, qué día, ¿no? Y luego si era culto de alabanza que se extendía, pues más, ¿no? Y en algún momento de la vida, que no hacía nada los domingos, o hasta hace poco que los domingos en la tarde no encontraba uso, aún sigo añorando esos días de día completo del Señor. Y mis papás se ven de acordar todavía más para atrás cuando entre cultos de la mañana y de la tarde nos quedamos en la iglesia conviviendo, comiendo, en actividades dentro de la iglesia, y no nos pesaba, porque era un día completo para el Señor. Entonces, debería ser un día de descanso físico, de reposo, pero nuestro espíritu debería, en el cuerpo, pero en lo espiritual, deberíamos estar más que dispuestos a recibir. Y no estoy hablando de religiosidad, porque, no, entonces si yo descanso el día martes de mi trabajo, el domingo, no, el día que descanses, dáselo al Señor, ¿no? Ese es el tema, que ese día te pongas más conscientemente en sintonía con el Señor, porque ese día el Padre no deja de trabajar. Y ya vimos que muchas de las sanidades de Jesús eran en día de reposo. Ahora, Jesús nunca lo prohibió a los discípulos. Hechos 13:14 dice, ellos pasaron de Perge, llegaron a Antioquía de Pisida y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Los discípulos siguieron andando, guardando el día de reposo. Ahora, viene aquí un tema muy... Casualmente me salió por ahí un videito. ¿Debemos guardar el día sábado o el domingo? Algunos ortodoxos que dicen que el Shabbat forzosamente es el sábado, los que guardamos el domingo somos señalados por ellos porque no es el día del Señor. Ajá. Y a lo mejor no en el contexto del Shabbat de acuerdo al calendario judío, ¿no? Pero
Eh, los discípulos fueron los que hicieron ese movimiento de sábado-domingo por el día del festejo de la resurrección de Jesús, que fue el primer día de la semana por la mañana, ¿no? O sea, para nosotros un domingo. Entonces, a partir de ahí, en Hechos, empiezan a ocurrir muchas cosas en el primer día de la semana, que era domingo, ¿no? Que obviamente para el calendario no judío, su día empezaba a las 12 de la noche, como lo tenemos hoy, y recordando que el día del judío empezaba a las 6 de la tarde. Y los demás naciones era a medianoche, ¿no? Entonces, en Juan 20:19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Fue el primer día de la semana, el domingo, que Jesús se presentó en medio de ellos. ¿Por qué no lo hizo en Shabbat? ¿No? De hecho, acababa de pasar, por eso había resucitado. Este pasaje es el domingo que resucitó, que en la noche se les presentó. En Hechos 27, no lo busquen, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y alargando el discurso hacia la medianoche. Pablo estaba predicando el día domingo. Entonces, muchos sucesos en Hechos empezaron a ocurrir después de Shabbat. El festejo venía a ser en día domingo. En 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, las reuniones eran los domingos. Pero recordemos esto. Le está hablando, por ejemplo, aquí a Corinto, a la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto, que era principalmente de gentiles, aunque había judíos, de gentiles, ellos tenían por costumbre descansar los domingos, el primer día de la semana. Entonces, aunque les pueden poner en entredicho: oye, no es que tienes que guardar el Shabbat. Oye, pero ese día trabajo. ¿Cómo lo guardo si estoy trabajando? ¿No? O sea, hay un tema de sentido común, ¿no? Hoy, los que trabajan los sábados, si quisieran guardar el Shabbat, ¿podrían hacerlo? Pues no, porque están trabajando. Y si Dios no mostrara misericordia, ya habrían sido fulminados por no guardarlo. Y ahorita quiero que veamos algo. Los discípulos de la iglesia primitiva no mandaron guardarlo. Vamos a Hechos 15. Les voy a resumir el pasaje. En Hechos 15 viene registrado cuando en algunas iglesias, por ejemplo, como en Galacia, que había algunos fariseos que se habían convertido, que estaban tratando de judaizar a los nuevos creyentes, obligándoles a guardar la ley, empezando por la circuncisión. Entonces se hizo gran alboroto, al punto que se pusieron las cosas pesadas. Entonces dijeron: ¿no saben qué? Algunos ancianos de esta iglesia, de Antioquía, vámonos a Jerusalén y vamos a hablar con los apóstoles allá, a ver ellos qué dicen, ¿no? Y dice, verso 24, dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando secundarios y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre,
de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis bien, haréis pasarlo bien. Les decían, ¿saben qué? No los vamos a obligar a judaizar y que nadie llegue a, ahora tienes que circuncidarte y ahora tienes que guardar días de reposo. Si se dan cuenta, los mandamientos es, no comeréis de lo sacrificado a ídolos, o sea, de lo que está descaradamente ofrecido a ídolos, tú no lo puedes comer. Esto viene a relación, nosotros podemos comer de lo que ponen en las ofrendas de Día de Muertos, no. De sangre, no podemos comer sangre, o sea, la moronga no. De ahogado, si un animal se ahogaba, no lo podías comer. Tú no podías, si veías que un venado en el río se había ahogado, tú no puedes sacarlo y comértelo, sería pecado. Y de fornicación, ¿no? De las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasarla bien, y ahí termina la carta. O sea, estos los puntos importantes. ¿Por qué no viene a guardar el día de reposo? Si era tan importante, ¿por qué no viene el Shabbat? Bueno, más bien, ¿por qué no viene a guardar el Shabbat? Porque se estaba haciendo la costumbre de hacer la transición del Shabbat al día domingo, al primer día de la semana, para ser el día en el cual se reunían y hacían cosas. Colosenses 2:16, no lo busquen, ya para terminar. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. O sea, que nadie te señale si guardas o no el día de reposo. Con que guardes el día del Señor, pero que nadie te venga a juzgar, tú siendo gentil, que te hagan querer guardar el día de reposo si tú no eres judío, ¿no? O sea, guarda un día para el Señor, sí. Un día tienes que descansar, sí, pero no estás obligado a Shabbat porque no eres judío. No fuimos llamados a judaizar, fuimos llamados a obedecer la ley por gracia, a recibir la ley por gracia porque Jesús la cumplió. Y vamos a cerrar con esto. Salmo 118, 24. Salmo 118, 24 dice: ese es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Qué día es del Señor? ¿Hoy es el día del Señor? ¿Mañana es el día del Señor? Sí, pero depende para quién. A lo mejor hoy alguien está trabajando y no puede dar ese día al Señor. El día del Señor va más allá de un acto ritual, es un acto de no trabajes. Tienes que descansar para que tengas la libertad de buscarme a mí, de concentrarte en mí, si lo quieren ver de esta manera. Que nada estorbe a que tú y yo tengamos un diálogo pleno y directo. Ese día yo sigo trabajando, dice Dios. Dice el Señor Jesús, yo soy el Señor del día de reposo. ¿Por qué le permitió a los discípulos comer el día de reposo? Porque es su día. Y si tú descansas un miércoles, si tú descansas y ese día le das al Señor, está bien, no hay pecado. El pecado está en que trabajes los 7 días o sea, vamos a este punto. No es el Shabbat, con todo respeto al que lo crea, es guardar el día de reposo. Ahora, tradicionalmente el día de reposo para los judíos es un día en el cual hacen oración, hacen enseñanza con sus hijos, celebran ahí cosas en su casa, no trabajan ceremonialmente. El principio es ese, y hace rato lo veíamos, es un día en el cual tenemos que menguar nuestra voluntad, a buscar nuestra conveniencia y hacer lo que nosotros queremos con tal de agradar a Dios. Es un día en el que nosotros debemos de menguar para que Él crezca. Ese es el día de reposo. No es un acto ritual, sino es acto moral. Tienes que descansar. Científicamente está comprobado. Es más, ahorita están buscando una reforma de ley que el trabajador descanse 2 días por calidad de vida. O sea, hasta la humanidad, la sociedad puede entender eso. Entonces, si hay gente que le toca descansar
no un domingo, sino cualquier día de la semana, pero se lo da al Señor o en ese día busca obedecer a Dios en cuanto a descansar, está agradando a Dios. Entonces, siendo esto, te voy a invitar a que cierres tus ojos. Si hay dudas, pues a las guardan. No, no es cierto. Si hay dudas, después me las comentan. Pero espero que haya quedado muy claro. No es un acto ritual. Es un acto de conscientemente menguar nosotros para darse al Señor y no trabajar. Y al ser un día de reposo, yo te voy a invitar a que cierres ahí tus ojos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos entender que el establecimiento del día de reposo viene desde tu creación, desde la creación, desde lo que tú hiciste para que sea un instrumento para nosotros guiarnos, corregirnos y disciplinarnos. Señor, en nuestra desobediencia, en nuestro interés, Señor, de buscar más materialmente, de ambicionar más humanamente, de enriquecernos de cosas banales, Señor, tú nos pones el día de reposo para guardarnos, para descansar físicamente, pero también para que menguemos nosotros para entregarte ese día a ti, oh Dios. Gracias, porque tú conocías lo que el hombre iba a hacer en rebeldía tuya, Señor, y has tenido a bien darnos un día para buscarte, Señor. Y si hoy utilizamos el día domingo, Señor, es un día que hemos decidido entregarte. Es un día en el cual buscamos, al congregarnos, al reunirnos, al gozarnos con otros, como decía David, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Señor, es un día para estar gozosos y alegres. No es un día para estar opresionados con cargas y con la carga, la indicación de lo tienes que cumplir. No, Señor. El día tú lo hiciste, el día es tuyo y es para que nos gocemos en él. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a tener un día en el cual podamos darnos a ti, apartarnos para ti, entregarnos a ti, buscar más de ti y que tú te manifiestes en nuestras vidas. Y no porque los demás días no lo hagas, pero es buscando cumplir tu mandamiento de guardar el día de reposo. Señor, ayúdanos a ser obedientes a ti y no quebrantar, sino más bien que seas glorificado tú en todas las cosas. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que nos das y gracias por el reposo que traes a nuestras vidas. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador amado. Amén y amén.